Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos en esta mañana y a este tiempo con el Señor. Tendríamos que haber empezado ayer nuestro retiro anual, pero debido a las circunstancias nos han obligado a no poder celebrarlo. Así que, aunque no podamos celebrarlo, pero sí que quiero compartir con vosotros pues algunas de las cosas que podríamos haber hecho en este retiro. Y en esta mañana quiero tener con vosotros un tiempo devocional, un tiempo con el Señor, basado en el libro de Ruth, en unos versículos, y que tiene que ver, y ya lo veréis más adelante, que tiene que ver con la situación y con la enfermedad que estamos pasando. No con la enfermedad en sí, pero con un aspecto de esta enfermedad. Quiero leeros en el libro de Ruth, por cierto, un libro que recomiendo, un libro que tiene una historia preciosa de provisión y de ayuda del Señor y también de generosidad y de bondad. Y quiero leer con vosotros en el capítulo 2 de este libro de Ruth, como decía, los versículos 15 y 16, que son en los que nos centraremos, aunque también pues daremos un poco de repaso por alguno más. Dice así. Luego se levantó para espigar y voz mandó a sus criados, diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Bien, voz que aquí nos habla del versículo 15 es un familiar de la suegra de Ruth, de Noemí, y después de que pues, Ruth se casara con uno de los hijos de Noemí y que éste muriera, pues decide acompañar a su suegra de vuelta a su tierra y allí pues se conocen o tienen la ocasión de conocer a Boz. Boz era una persona que, por lo que podéis leer, y os aconsejo que leáis el libro de Ruth, eh, bueno y generoso. Y era una persona que cumplía con la ley, pero si os dais cuenta y si leéis el libro, veréis cómo Boz no se limita solamente a cumplir la ley, sino que va más allá de lo establecido de la ley. Ahora, se podía haber sentido satisfecho en cualquier momento porque hizo como la ley decía, ¿no? Dejaba que en sus sembrados, pues dejaba una parte sin recoger para que los extranjeros y los necesitados pudieran ir a recoger. También cumplía con ese aspecto de que si alguno no recogía o no segaba durante el tiempo de siega una parte, no podía volver atrás a segar y eso también se quedaba para los extranjeros y para los necesitados. Y vemos cómo Boz pues, no solamente quería hacer lo que estaba establecido por la ley, sino que iba más allá. Y en esta mañana lo que quiero deciros es que aquellos que están comprometidos con el Señor, aquellos que están dispuestos a servir por completo al Señor, aquellos que están de una manera entregados al Señor, no solo tienen interés en cumplir la ley, no solamente tienen interés en cumplir con aquello que Dios manda, sino que buscan, y fijaros, en esta semana hemos estado en estas semanas, estamos con los estudios del Sermón del Monte y hemos estado viendo en esta semana atrás, esta semana, cómo pues aquello que son nuestros principios bíblicos, nuestras bases bíblicas, no solamente ejercerlas o no solamente desarrollarlas en nuestro entorno cristiano, sino que también tenemos que extrapolar todo eso, todas esas bases bíblicas a nuestra vida cotidiana. Y como decía, que aquellos que están comprometidos con el Señor, aquellos que tienen ese deseo ardiente de servir al Señor, no solo tienen interés en cumplir con la ley, sino que buscan incorporar todo eso, todo lo que el Señor pues demanda, todo lo que el Señor quiere de nosotros, quieren incorporarlo a su vida. Y volviendo al libro de Ruth, si os dais cuenta, aquí lo que Boz hace es que en el versículo 14 dice, y Boz le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Boz pide a Ruth que coma con él y con sus segadores, con sus cosechadores, pero no solamente ofrece a Ruth aquello que podía haberle servido para cumplir la ley, aquello en cierto sentido le sobraba o tenía de más, ¿no? Sino que
va más allá y hace a Ruth partícipe de todo lo que tenía. Fijaros que dice que y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Fijaros, hasta que se sació y le sobró. Y después, no solamente le basta con eso, sino que es que encima, después de comer, habla con los segadores y les dijo que permitieran a Ruth segar, recoger todo lo que ella quisiera. No solamente lo que no cosechaban ellos, no solamente la parte que no se debía de cosechar, sino que pudiera recoger todo lo que ella quisiera. Pero es que incluso va más allá. Incluso les dice, mirad, y no solamente eso, sino que encima vais a dejar caer de lo que recogéis, vais a dejar caer para que ella no tenga que agacharse, no tenga que esforzarse en tener que arrancar esas espigas de la tierra, ¿no? O sea, vais a dejar que se os caigan cosas y encima no la vais a decir nada. Nadie se le ocurra decir nada. Nadie se le ocurre decir que no puede hacerlo. O sea, veis, voz va mucho más allá de lo que es la ley. Y si somos creyentes, si somos hijos de Dios, si nos llamamos cristianos y seguidores de Jesús, somos llamados también a imitar a Jesús, aquel que Dios ungió. Fijaros lo que nos dice Lucas en el capítulo 4 y en el versículo 18. Pues muy poquito después de empezar el ministerio del Señor Jesús, versículo 16 del capítulo 4 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para que dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Somos llamados a imitar a Jesús, aquel que Dios ungió, como acabamos de leer. Él es nuestro modelo. Y Jesús fue alguien que no solamente se limitó a cumplir lo que Dios le había dicho que hiciera, sino que fijaros que Jesús, por decirlo de alguna manera, lo que nos mostró es una forma de vivir. Igual que cuando hablamos de futbolistas, hablamos de deportistas de élite, de atletas y demás, vemos cómo tienen una manera, una forma de vivir que es todo por y para el deporte, pues así es lo mismo Jesús, ¿no? Nos enseñó, fue nuestro modelo. Y realmente si somos llamados a imitar a Jesús, a imitar a Jesús, pero sin esos intereses escondidos, sin esas motivaciones personales, egocéntricas, sin buscar méritos o ganancias materiales, ¿no? El favor y quizás pues el reconocimiento del mundo. Somos llamados para hacer el bien a todos, como igual que Boz hizo con Ruth, hizo con Noemí, pues así estamos llamados, ¿no? Para hacer el bien a todos aquellos que, no solamente aquellos que están en la iglesia, no solamente aquellos que son nuestros hermanos en la fe, no solamente aquellos que nos presiden o nos dirigen o lideran pues en las iglesias, ¿no? O que tienen un puesto de renombre dentro de la iglesia, sino que estamos llamados a hacer el bien a todo aquel o a toda aquella que se cruce en nuestras vidas, a todo aquel que que forme parte de nuestra vida diaria. Todas esas personas son objetivos, son blancos para hacer algo que resulte en un bien, en algo que sea bueno para su vida, para hacer algo que resulte en gozo para ellos, que puedan disfrutar también de lo que nosotros estamos disfrutando, de poder conseguir, de poder gozarse de todo aquello que nosotros también hemos conseguido y nos podemos gozar. Pero debemos entender
que esto no termina ahí. Debemos entender que esto no se limita solamente a hablar del Evangelio, a hacer cosas buenas y ya está. No, esto va mucho más allá. Igual que voz no se limita a hacer lo que es lo que le enseña la ley, lo que la ley dice, sino que va todavía más allá. Así el Señor Jesús nos enseña con su modelo de vida, con su forma de vida, nos enseña a que nosotros también vayamos mucho más allá, a que entendamos que no termina en hacer el bien a los demás, no termina en llevar y predicar el Evangelio, sino que va a aquello que tiene que ver con profundizar todavía más. Jesús enseñó a sus discípulos y a los que tenía alrededor a vivir del mismo modo que él vivía, a vivir de esa forma en que él vivía, a practicar todo aquello que él practicaba en esa forma tan profunda, tan terriblemente amorosa, tan terriblemente humilde. Eso es lo que nos enseña. Por eso digo que debemos entender que no nos tenemos que quedar ahí. Voz entendió que tenía también ese desafío de enseñar a los demás. Ese es el desafío que el Señor nos pone. Fijaros que Voz en su, en su acto de generosidad no solamente está haciendo o no solamente se queda en aquello que significa hacer la ley, sino que es que además está enseñando a los demás, a todos aquellos que están a su alrededor, a todos aquellos que están en la mesa, está enseñando qué es lo que deben hacer, cómo lo deben hacer y por qué lo deben hacer. Está enseñando a los demás y ahora es a lo que voy con lo que decía antes de que tiene que ver con la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Estamos viviendo una situación de una enfermedad que se contagia, que se propaga, que casi al menor roce, casi al menor contacto con una persona que está enferma, que está contagiada, o incluso a lo mejor con una persona que es asintomática, que no tiene síntomas, pero que tiene la enfermedad, nos contagiamos. Y no solamente que nos contagiamos nosotros, sino que una persona puede llegar a contagiar hasta 3 y 4 personas. Y de eso es de lo que se trata esta mañana el devocional, del contagiar a otros. Fijaros, Voz contagia de su forma de vivir, de su forma de pensar a los que están a su alrededor. Jesús contagió también a todos aquellos que estaban alrededor de él, a todos aquellos que estaban con él, a vivir del mismo modo que vivía él. Y el desafío que nos pone el Señor es enseñar a los demás, es contagiar a los demás, aquellos sobre los que podemos llegar a tener algo de influencia, que pueden ser nuestros hijos, que puede ser pues nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia, a contagiarlos de esa misma actitud, de ese mismo modo de vida, de esa misma idea que nosotros tenemos de cómo llevar el Evangelio, de cómo practicar el Evangelio para con los demás. Y Voz quiso contagiar a sus cosechadores con esas mismas ideas de generosidad y de benevolencia. Ese mismo espíritu que dirige a los pasos de Voz quiere que también ellos sean influenciados, sean contagiados por ello. Y estamos llamados nosotros también a ir más allá. Estamos llamados a hacer ese contagio, a propagar esta enfermedad del Evangelio a todos los demás. Estamos llamados a no ser solamente personas que hacen lo bueno, sino a contagiar a los demás, a enseñar a los demás. Debemos hacerlo de tal forma que otros puedan aprender de nosotros. Debemos hacerlo de tal forma que otros quieran imitar el ejemplo de Jesús, no el nuestro, porque a lo mejor el nuestro muchas veces es el más inapropiado, pero sí el decir, mira, es que tú estás viviendo, estás llevando una forma de vida. En ocasiones es verdad que fallamos, ¿no? Pero en la mayoría de las veces estás llevando una forma de vida que a mí me gustaría llevar, que veo que en ti hay generosidad, que hay bondad, que hay amor, porque Dios es amor y si Dios derrama nuestro amor en nosotros, nosotros debemos de derramar ese amor que Dios ha derramado primero en nosotros hacia los demás. No solamente decir, sí, te amo y te quiero y mira, voy a hacer lo posible para que tu situación pues sea diferente o que no estés triste o no, sino que te quiero contagiar de aquello que a mí me ha contagiado, de aquello que es mi enfermedad, de aquello que me tiene en un sin vivir, de aquello por lo que estoy todo el día pendiente y dependiente
de ello, de aquello que es mi forma, mi manera, mi filosofía, por decirlo de alguna manera, de vivir, que es Cristo, que es Dios. Y extender ese virus a los de nuestro alrededor es un gran desafío. Es un gran desafío porque hay muchas circunstancias por las que pasamos que son adversas, muchas circunstancias que nos fastidian, por decirlo de alguna manera, nos estropean, nos entorpecen esa manera de vivir, pero tenemos que contagiar ese virus a todo lo de nuestro alrededor cada vez que podamos. No es decir, bueno, lo he intentado y se acabó. No, no, cada vez que podamos. Y cada vez que podamos es siempre, continuamente, intentando alcanzar a formar una comunidad de personas con un mismo sentir. Y no solamente me refiero al núcleo de la iglesia, ¿no? Que ya es una comunidad con un mismo sentir, sino una comunidad de personas que tengan ese mismo sentir y que quieran tener lo mismo que nosotros, que quieran padecer esa misma enfermedad que nosotros padecemos, personas con un mismo sentir. Y al final ese mismo sentir es muy sencillo, es muy fácil, ¿no? Es compartir la bondad de Dios, compartir el amor de Dios, compartir la misericordia de Dios, compartir la compasión de Dios, compartir la justicia de Dios, el reino de Dios con todos aquellos que están a nuestro alrededor, con la mayor cantidad de personas posibles, sin tener en cuenta si son de un color, de otro, de una ideología, de otra, de un parecer, de otro, de una personalidad, de otra. Da igual, porque Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos por igual y por lo tanto nuestro deber es ese. Quiero dejaros con una pequeña meditación antes de pasar a un tiempo en el que podamos orar y podáis también estar en oración delante del Señor. Pero quiero dejaros una pequeña meditación. Y decía Juan José Churruarín, decía, cuando la sabiduría y experiencia de una generación no es transmitida a la que sigue detrás de ella, se produce una ruptura que frena significativamente el avance del proyecto de Dios. Y esa es nuestra misión, que el proyecto de Dios siga avanzando. Y para que pueda seguir avanzando, debemos de contagiar a los demás con esa forma de vida, con ese modelo de vida. Y debemos de contagiarnos nosotros también del modelo que es Cristo Jesús. Amén. Bien, pues queridos hermanos, queridas hermanas, queridos todos, quería ahora pues tener con vosotros un pequeño tiempo de oración y lo que me gustaría es que todos pues tengamos en mente ese virus que debemos de contagiar, ¿no? Ese virus hipotético que debemos de contagiar a los demás, que pensemos en ello, que podamos reflexionar y que podamos orar al Señor para que nos dé ánimos, nos dé fuerza para poder hacerlo. Voy a daros un poco de tiempo para que podáis pues estar orando ahí y nada, en un minuto como mucho pues terminamos este tiempo y lo termino en oración.
Señor y Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu cuidado, tu bendición y tu amor. Y queremos darte gracias por tu Hijo, que vino un día a esta tierra a morir por nosotros, pecadores, a morir en esa cruz, terrible cruz, para justificarnos delante de ti, para derramar hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros, pecadores. Señor, y en esta mañana queremos poner delante de ti nuestras vidas para que tú transformes, Señor, para que tú utilices, para que tú moldees nuestras vidas a tu voluntad, a tu forma, para que podamos ser también de bendición y de testimonio a otros, que puedan ver en nosotros por qué hemos creído en ti, por qué creemos en ti, por qué estamos asidos a ti, por qué estamos ciertos en ti, confiados en ti, esperanzados en ti. Padre, ayúdanos a poder ser fieles testigos, a poder ser luz, a poder ser sal y sobre todo a poder contagiar de ese modelo de vida, de ese modo, de esa forma de vida a todos los que están a nuestro alrededor. Sobre todo, Señor, a nuestra familia, que es el principal y el foco más cercano que tenemos, ese foco tan cercano y tan personal, en el cual sí podemos hablar tranquilamente. Señor, enséñanos a poder educar a nuestros hijos, a poder enseñar a nuestros hijos cómo vivir para ti, cómo desarrollar sus dones para ti, cómo desarrollar sus aptitudes para ti, cómo dejar delante de ti toda su vida para que tú los uses, para que sean una herramienta en tus manos, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes en ese aspecto y sobre todo, Señor, también que nos ayudes a poder ser luz, esa luz que tanta falta hace en estos momentos, en este mundo tan oscuro, tan tenebroso y que está abocado a perdición. Señor, ayúdanos a poder testificar, a poder anunciar tu evangelio y que otros puedan encontrarte, otros puedan saber que eres tú el único que puede darles tranquilidad, que el único que puede darles sosiego, el único que puede darles paz y el único que puede darles salvación a través de tu Hijo, a través de tu Hijo Jesucristo, que murió allí en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Señor, ayúdanos a entender todo esto y ayúdanos también a entender a voz y a saber cómo voz quiso y dispuso su corazón para servirte más allá de la ley, para servirte más allá de lo establecido. Señor, ayúdanos a que nosotros también seamos esos luminares y vayamos más allá de lo establecido y hagamos que el Señor, que Jesús sea nuestro modelo y nuestra forma de vida. Padre, te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.